Hola chicas, ¿cómo están? Hoy en geometría vamos a ver ángulos desconocidos, es decir, aquellos ángulos que no sabemos su valor. Para ello, para poder buscar el valor del ángulo, es necesario recordar ciertos conceptos. ¿Cuáles son esos conceptos? Ángulo suplementario, ángulo complementario y ángulo opuesto por el vértice. Cuando hablamos de ángulos suplementarios, hacemos referencia a la suma de dos ángulos, en este caso alfa más beta, es igual a 180 grados, ¿sí? En cambio, un ángulo llano es un solo ángulo, ¿sí? Que su amplitud va a ser de 180 grados. Participa un solo ángulo, ¿bien? No tenemos que confundirnos a la hora de explicar para encontrar el valor de un ángulo. Luego tenemos los complementarios, que son la suma de dos ángulos que me dan 90 grados. No debemos confundirlo con la amplitud de un solo ángulo que va a ser igual a 90 grados. Por último, tenemos los ángulos opuestos por el vértice. Estos ángulos, ¿sí?, son dos semirrectas que se encuentran unidas por un punto, pero estas semirrectas son contrarias. De esta manera, por ejemplo, el ángulo A y C son iguales y el ángulo D y B son iguales. Sabiendo esto, podemos estudiar esta figura. En esta figura, para encontrar el valor de alfa, primero debemos observar la figura y ver si hay ángulos complementarios, suplementarios o opuestos por el vértice. Acá me doy cuenta que hay un ángulo suplementario, es decir, que alfa más 35 grados, 20 minutos, 36 segundos es igual a 180. Entonces, en segundo lugar, voy a calcular y voy a hacer una resta de 180 menos el ángulo que ya tengo el valor, para así obtener el resultado final, ¿sí? Recuerdo acá que en la resta sexagesimal es necesario a veces pedirle a grados al 180 para poder hacer una resta correspondiente. Una vez que tengo el valor de alfa, para probar si realmente hice bien mi cálculo, lo puedo controlar sumando el valor de alfa más el valor dado. Eso me tiene que dar un resultado de 180 grados. Acá tenemos otra figura, ¿sí?, en la que tenemos que encontrar los valores desconocidos de esos ángulos. Entonces dijimos, lo primero que debo hacer es observar la figura y en esta figura tengo ángulos suplementarios, por ejemplo alfa y 43 grados, 25 minutos, 53 segundos, y también tengo ángulos opuestos por el vértice. El ángulo de 43 grados más el ángulo beta son opuestos por el vértice y el ángulo alfa más el ángulo phi son opuestos por el vértice, es decir, son iguales. De esta manera, beta, ya encontré su valor, que es de 43 grados, 25 minutos, 53 segundos. Me falta descubrir el valor de alfa o phi. Yo voy a elegir el de alfa, ¿sí? Encontrando el valor de alfa, ya sé cuánto vale phi. Hago la resta, me da el resultado, ¿sí?, y obtengo el valor de alfa. Nos vemos en el próximo videíto, ¿sí?, con más ejercicios.